Hay sonidos que no deberían existir, frecuencias que atraviesan el tiempo como agujas, perforando un velo invisible. En algún lugar entre las ondas de radio, entre el ruido blanco y la estática, 4 voces siguen hablando. Voces que pertenecen a personas que desaparecieron hace 12 años en las entrañas de una montaña. Voces que no deberían poder transmitirse desde ningún lugar conocido. Y sin embargo, allí están, pidiendo ayuda, describiendo oscuridad, susurrando coordenadas que no llevan a ninguna parte. Esta es la historia de cómo 4 amigos entraron a la Cueva de las Mil Gargantas en octubre de 2011 y nunca salieron. Pero algo de ellos, algo que no podemos explicar, sigue intentando regresar. Si te gustan los misterios que desafían toda lógica, quédate hasta el final. Y si quieres que sigamos investigando este caso, suscríbete al canal. Porque lo que vamos a contarte hoy podría cambiar tu forma de entender las desapariciones. Podría hacerte cuestionar qué es real y qué no. Podría hacerte apagar tu radio por las noches. La Cueva de las Mil Gargantas se encuentra en la Sierra de Guadalimar, al sur de España, entre los pueblos de Hornos y Segura de la Sierra. Es un sistema de galerías subterráneas que se extiende por más de 20 kilómetros bajo tierra, con desniveles que alcanzan los 300 metros de profundidad. Los lugareños la llaman así porque cuando el viento sopla desde el norte, la montaña emite un sonido grave y múltiple, como si 1000 bocas invisibles gimieran al unísono. Un sonido que paraliza, un sonido que advierte. Durante siglos, los pastores evitaron acampar cerca de la entrada. Las abuelas contaban historias de viajeros que se adentraron buscando refugio y nunca regresaron. Pero para los espeleólogos modernos, la cueva representaba un desafío irresistible. Un laberinto vertical donde la roca caliza formaba catedrales naturales, ríos subterráneos y pozos que descendían hacia la nada. En octubre de 2011, 4 amigos decidieron explorar la cueva durante un fin de semana largo. Àlex Ribera, 32 años, ingeniero de telecomunicaciones de Barcelona. Era el líder del grupo, meticuloso, obsesionado con la planificación. Llevaba años documentando cuevas para un blog de aventuras. Lucía Torrens, 28 años, bióloga marina de Valencia, con una risa contagiosa y una curiosidad insaciable por los ecosistemas extremos. Buscaba microorganismos en ambientes sin luz. Daniel Ortega, 34 años, fotógrafo freelance de Madrid, tatuado hasta el cuello, con una cámara réflex que nunca abandonaba. Quería capturar la belleza oculta bajo tierra. Y finalmente, Irene Campos, 30 años, profesora de Historia de Sevilla, la más escéptica del grupo, que siempre llevaba un cuaderno donde anotaba todo. Decía que las cuevas guardaban secretos arqueológicos que nadie había descubierto aún. Se conocieron en un foro de espeleología 3 años antes y desde entonces habían explorado juntos más de 15 cuevas en toda España. Eran cuidadosos, profesionales, nunca tomaban riesgos innecesarios. Pero la Cueva de las Mil Gargantas era diferente. Àlex había estudiado mapas antiguos y descubierto referencias a una galería profunda que ningún grupo moderno había alcanzado. Una sección llamada, en los documentos del siglo XVIII, como la Garganta del Olvido. Según esos textos, mineros la habían sellado después de que 3 hombres enloquecieran tras pasar una noche allí. Hablaban de ecos que respondían con voces que no eran las suyas, de luces que se movían sin fuente aparente, pero Àlex no creía en supersticiones, creía en la geología, en la acústica, en fenómenos naturales mal interpretados. El viernes 18 de octubre, los 4 llegaron al pueblo de Hornos al mediodía. El cielo estaba encapotado, con nubes bajas que se enganchaban en los picos de la sierra.
La temperatura había bajado bruscamente esa semana y el viento arrastraba un olor a tierra mojada y a pino. Se alojaron en una pensión familiar regentada por una mujer mayor llamada Carmela, de 65 años, que al ver el equipo de espeleología en el coche frunció el ceño. Les preguntó si iban a la cueva. Alex asintió con entusiasmo. Carmela negó con la cabeza lentamente y dijo algo que ninguno de ellos olvidaría. Dijo: «La montaña no devuelve lo que se lleva, y si devuelve algo, no es lo mismo que entró». Lucía rió nerviosa. Daniel tomó una foto de Carmela sin que ella se diera cuenta, captando esa mirada de advertencia. Irene anotó la frase textualmente en su cuaderno. Alex simplemente agradeció la preocupación y aseguró que tenían experiencia. Esa noche cenaron en el único bar del pueblo, un lugar pequeño con paredes de piedra y vigas de madera oscurecidas por el humo de décadas. Había otros 3 hombres sentados en la barra, todos mayores de 50 años, que dejaron de hablar cuando ellos entraron. El silencio fue incómodo. Finalmente uno de ellos, un hombre con barba canosa y manos ásperas, se acercó. Les preguntó si llevaban radio. Alex mostró su walkie-talkie de largo alcance. El hombre negó con la cabeza. «No me refiero a eso. Me refiero a una radio de verdad, de las antiguas, de las que captan frecuencias AM». Alex no entendió. El hombre explicó que en 1987 un grupo de 3 jóvenes entró a la cueva con equipos de comunicación modernos. Desaparecieron. Nunca se encontraron los cuerpos, pero durante meses los radios de los camioneros que pasaban por la carretera de la sierra captaban fragmentos de transmisiones. Voces que pedían ayuda, voces que sonaban distorsionadas, metálicas. Voces que mencionaban oscuridad y frío, hasta que un día dejaron de escucharse. Daniel preguntó si alguien había investigado. El hombre se encogió de hombros. La Guardia Civil buscó durante semanas. No encontraron nada. Las familias cerraron el caso y la gente del pueblo aprendió a no hablar de ello. Irene sintió un escalofrío. Lucía cambió de tema pidiendo más vino. Pero algo había cambiado en el ambiente. Alex, sin embargo, parecía aún más decidido. Para él, las historias de voces en la radio eran claramente interferencias naturales, ilusiones auditivas amplificadas por el trauma de la desaparición. Fenómenos que podían explicarse con ciencia. A la mañana siguiente, sábado 19 de octubre, se levantaron al amanecer. El día estaba gris, pero sin lluvia. Cargaron el equipo: cuerdas, arneses, linternas frontales, cascos, comida para 3 días, agua, walkie-talkies, una cámara de video, baterías de repuesto y el cuaderno de Irene, donde llevaba el registro de todas sus exploraciones. Alex había trazado una ruta detallada. Planeaban descender hasta la Garganta del Olvido, acampar allí y regresar el domingo por la tarde. Simple, controlado, seguro. Carmela los vio partir desde la ventana de la pensión. No dijo nada. Solo observó cómo el coche desaparecía por la carretera que serpenteaba hacia la montaña. La entrada de la cueva de las 1000 Gargantas es una fisura vertical en la roca, escondida entre robles y matorrales espinosos. Llegaron a las 9 de la mañana. El viento había cesado y el silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, solo el sonido de sus propias respiraciones. Daniel filmó la entrada, una boca oscura que exhalaba aire frío y húmedo. Alex revisó el equipo por tercera vez. Lucía tomó muestras del musgo que crecía en los bordes de la entrada. Irene escribió en su cuaderno: 19 de octubre, 9:15 de la mañana. Entrando a la cueva de las 1000 Gargantas. Clima estable, 4 personas, expectativas altas, miedo bajo control. Descendieron uno por uno, asegurados con cuerdas. La primera galería era amplia,
con formaciones de estalactitas que brillaban con la luz de las linternas. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo metálico, algo que no sabían identificar. Lucía comentó que era óxido de hierro en el agua. Alex estuvo de acuerdo. Continuaron descendiendo. 2 horas después alcanzaron una cámara enorme, del tamaño de una catedral. El techo desaparecía en la oscuridad. Daniel colocó su cámara en un trípode y tomó una fotografía de larga exposición. En la imagen se veía a los 4 amigos iluminados por las linternas, diminutos bajo la inmensidad de la roca. Era hermoso, era aterrador. Acamparon allí esa noche. Comieron barritas energéticas y hablaron en voz baja. Las voces resonaban de forma extraña. Los ecos no se comportaban como deberían. Cuando Irene dijo algo, el eco regresó ligeramente diferente, como si otra voz hubiera repetido sus palabras con un tono apenas alterado. Todos lo notaron. Nadie quiso comentarlo. Alex midió la acústica con una aplicación en su teléfono. Los datos no tenían sentido. La reverberación era demasiado larga, demasiado compleja. Como si la cueva estuviera amplificando sonidos que no existían. A las 2 de la madrugada algo los despertó. Un sonido distante, grave, rítmico, como pasos, como respiraciones, como algo moviéndose en la oscuridad. Encendieron las linternas. No había nada, solo roca, solo sombras que bailaban con la luz. Alex sugirió que era agua goteando, pero el sonido no era de agua, era orgánico. Lucía sintió pánico por primera vez. Daniel dejó de filmar. Irene anotó en su cuaderno con mano temblorosa: 2:05 de la madrugada. Sonido inexplicable, origen desconocido, necesidad de salir creciendo, pero no salieron. Esperaron hasta que el sonido se detuvo, y cuando finalmente se durmieron, todos tuvieron el mismo sueño. Un sueño donde caminaban hacia la garganta del olvido y alguien los esperaba allí. Alguien sin rostro, alguien que conocía sus nombres. El domingo 20 de octubre amaneció bajo tierra sin que ellos supieran si era día o noche. El reloj de Alex marcaba las 7 de la mañana, pero en la oscuridad absoluta de la cueva, el tiempo perdía significado. Se despertaron con rigidez en los músculos y una sensación de incomodidad que ninguno verbalizaba. Irene fue la primera en notar algo extraño. Su cuaderno estaba abierto en una página que ella no recordaba haber escrito. Con su propia letra, pero más irregular, decía: «No deberíamos estar aquí». Lo cerró rápidamente sin mostrarlo a los demás. Alex propuso continuar hacia la garganta del olvido. Según sus cálculos, estaban a menos de 2 horas de descenso. Lucía dudaba. Daniel quería regresar. Pero Alex argumentó que habían llegado muy lejos para rendirse, que la ciencia requería valentía, que los miedos irracionales no podían dictar sus decisiones. Finalmente, todos aceptaron. 1 hora más, solo 1 hora para ver qué había allá abajo. Descendieron por un túnel estrecho que obligaba a arrastrarse sobre el vientre. La roca raspaba los cascos y las mochilas. La respiración se volvía pesada. El aire era más denso. Lucía comenzó a hiperventilar y tuvieron que detenerse. Alex le dio agua y le habló con calma. Le recordó técnicas de respiración. Lentamente, ella se recuperó. Pero algo había cambiado en sus ojos. Una desconfianza, una certeza creciente de que estaban cometiendo un error. Continuaron. El túnel se ensanchó abruptamente y desembocó en una galería vertical. Un pozo que descendía en espiral, con paredes lisas como si hubieran sido pulidas. No era natural, o al menos no parecía serlo. Daniel iluminó hacia abajo. La luz de su linterna se perdía sin alcanzar el fondo. Alex lanzó una piedra. Contaron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, y entonces el sonido del impacto, seguido inmediatamente por un eco que no era eco. Era la misma piedra cayendo de nuevo, como si el sonido se hubiera duplicado. Imposible. Se aseguraron con cuerdas y comenzaron a descender en rappel. La temperatura bajaba con cada metro. El aire olía diferente, metálico, eléctrico, como antes de una tormenta. Las paredes del pozo estaban cubiertas de marcas extrañas, grabados antiguos, símbolos que Irene no reconocía. Fotografió algunos con su teléfono, figuras circulares, líneas onduladas, manos con 6 dedos. Daniel sintió un mareo repentino y tuvo que detenerse a mitad del descenso. Dijo que escuchaba un zumbido, un tono constante que vibraba dentro de su cráneo. Alex también lo percibía. Lucía comenzó a llorar sin razón aparente. Irene gritó que debían subir inmediatamente, pero algo los empujaba hacia abajo, no físicamente. Era una compulsión, una necesidad inexplicable de alcanzar el fondo. Tocaron suelo después de descender 40 metros. Estaban en una cámara circular perfecta, demasiado perfecta. El suelo era plano. Las paredes formaban un círculo exacto. En el centro había una formación rocosa que parecía un altar, y sobre el altar, objetos que no deberían estar allí. Una mochila moderna, una linterna rota, un walkie-talkie oxidado, un casco con una grieta en el visor. Daniel los iluminó con la cámara. Alex se acercó lentamente. Reconoció la marca de la mochila. Era la misma que usaban los espeleólogos en los años 80. Lucía encontró algo más. Una placa metálica medio enterrada en el suelo. La limpió con la mano. Tenía nombres grabados: Javier Ruiz, Antonio Medina, Clara Soto. Los 3 jóvenes desaparecidos en 1987. Los mismos de los que les habló el hombre en el bar. Irene sintió que el aire se espesaba, que la cueva respiraba. Alex encendió el walkie-talkie oxidado sin pensar. No debería funcionar. Llevaba décadas allí. Pero al presionar el botón, una luz roja parpadeó débilmente. Y entonces escucharon la estática. Y dentro de la estática una voz masculina, distorsionada, lejana. Ayuda, estamos atrapados, no podemos salir. La galería se mueve. Alex soltó el dispositivo como si quemara. Cayó al suelo y la voz se cortó. Silencio, un silencio que dolía en los oídos. Daniel dejó de grabar. Lucía retrocedió hacia la pared. Irene abrió su cuaderno con manos temblorosas y escribió frenéticamente: la cueva no es una cueva, es algo más, algo vivo, algo que retiene. Entonces sucedió. Las linternas comenzaron a parpadear, todas al mismo tiempo, y en cada parpadeo veían sombras moviéndose, figuras que no tenían cuerpo, siluetas que se desplazaban por las paredes. Alex gritó que era un efecto óptico, que la falta de oxígeno estaba causando alucinaciones, pero todos veían lo mismo y todos escuchaban lo mismo, voces susurrando sus nombres, voces que venían de todas partes y de ninguna. Daniel, Lucía, Irene, Alex, una y otra vez, con diferentes tonos, con diferentes emociones: miedo, súplica, advertencia, ira. Alex tomó la decisión: salir. Inmediatamente, subieron por la cuerda tan rápido como pudieron. Lucía trepaba sin técnica, solo con desesperación. Daniel dejó caer su cámara y no se detuvo a recogerla. Irene perdió su cuaderno, que cayó al vacío. Alex fue el último en subir. Y cuando estaba a mitad de camino, sintió un tirón. La cuerda se tensó. Miró hacia abajo. Había algo sujetándola. Algo que no podía ver, pero que tenía fuerza. Gritó. Los otros 3 lo ayudaron a tirar desde arriba. La cuerda se liberó bruscamente y Alex salió disparado hacia arriba, golpeándose contra la roca. Sangraba de la frente, pero estaba arriba. Estaban todos arriba. Corrieron por el túnel estrecho sin mirar atrás, sin hablar, solo corriendo.
Pero la cueva había cambiado. Los pasajes no estaban donde deberían. La cámara donde habían acampado no aparecía. Estaban perdidos. Alex sacó el mapa, pero las marcas que había hecho ya no correspondían con lo que veían. Era como si la cueva se hubiera reconfigurado, como si los túneles se movieran. Daniel comenzó a gritar. Lucía se desplomó. Irene golpeaba las paredes con los puños. Alex intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba cuando dijo: necesitamos pensar, necesitamos razonar. Hay una salida, tiene que haber una salida. Probaron durante horas. Cada túnel los llevaba más profundo. Cada decisión parecía la equivocada. El aire se volvía más pesado, las linternas más débiles y las voces más fuertes. Ahora no solo susurraban nombres, ahora hablaban en frases completas. Te vas a quedar. Como nosotros. La montaña no devuelve. Alex encendió su walkie-talkie y trató de pedir ayuda, pero solo recibía estática. Y dentro de la estática, su propia voz respondiéndole. Su voz diciendo: no hay salida, nunca la hubo. Lucía tuvo una idea. Recordó que había marcado la entrada con musgo fluorescente que traía para sus experimentos. Si encontraban esas marcas, encontrarían el camino. Buscaron frenéticamente con las luces ultravioletas de emergencia y finalmente Daniel vio un resplandor verde en una pared. El musgo. Lo siguieron y el rastro los llevó hacia arriba, hacia una galería que reconocían, hacia la primera cámara, hacia la luz. Podían ver la entrada, la fisura por donde habían descendido, la luz del día filtrándose. Corrieron, treparon, se ayudaron unos a otros. Y cuando Alex, el último, estaba a punto de salir, escuchó algo que lo paralizó. Su propia voz, desde el fondo de la cueva, gritando: no me dejen aquí, por favor, no me abandonen. Se dio vuelta, alumbró hacia abajo, y en la oscuridad vio su propio rostro mirándolo desde las sombras. Una réplica exacta, con su misma ropa, su misma expresión de terror. Extendiendo una mano suplicante, Alex gritó y salió disparado hacia la superficie. Los cuatro emergieron a la luz del día, jadeando, llorando, temblando. Era domingo por la tarde. Habían estado bajo tierra menos de 30 horas, pero sentían que habían pasado días, semanas, eternidades. No hablaron en el camino de regreso. No hablaron en la pensión mientras recogían sus cosas. Carmela los vio y simplemente asintió. Sabía, siempre supo. Condujeron de regreso a sus ciudades en silencio, y cada uno intentó olvidar, intentó racionalizar, intentó convencerse de que había sido el miedo, la falta de oxígeno, las alucinaciones colectivas, pero sabían la verdad, habían dejado algo de ellos mismos en esa cueva, o tal vez habían traído algo de la cueva con ellos. Durante los meses siguientes, los cuatro intentaron retomar sus vidas. Alex regresó a su trabajo en Barcelona, pero dejó de actualizar su blog de espeleología. Borraba correos de otros exploradores que le pedían consejos. Evitaba cualquier conversación sobre cuevas. Lucía abandonó su investigación sobre microorganismos extremos y solicitó un traslado a un laboratorio que solo trabajaba con especies marinas superficiales. Pasaba horas en la playa, necesitando ver el horizonte, necesitando espacio abierto. Daniel dejó la fotografía de aventura y comenzó a trabajar como fotógrafo de bodas. Imágenes luminosas, alegres, superficiales. Nada oscuro, nada profundo, nada que lo hiciera recordar. E Irene pidió una excedencia en la universidad. Pasaba los días en su apartamento, con todas las luces encendidas, escribiendo en cuadernos nuevos todo lo que recordaba, intentando encontrar una explicación racional que nunca llegaba. No se comunicaron entre ellos durante 3 meses. Era un pacto silencioso. Hablar de ello lo haría más real. Pero en enero de 2012, Alex recibió una llamada de Lucía. Su voz sonaba rota. Le dijo que necesitaban verse, los 4.
urgentemente. Había algo que tenían que saber. Se reunieron en Madrid, en un café lejos de sus barrios habituales. Lucía llegó con ojeras profundas y las manos temblorosas. Les mostró su teléfono. Había recibido un archivo de audio por correo electrónico. El remitente era una dirección sin nombre, solo números y letras aleatorias. El asunto del correo decía: «Esto es de la cueva». El archivo duraba 43 segundos. Lucía presionó play. Primero, solo estática. Luego, una voz. La voz de Lucía. Pero no era una grabación de algo que ella hubiera dicho. Era su voz diciendo cosas que ella nunca había dicho. Frases en un orden extraño. La oscuridad tiene textura. Se puede tocar. Se puede respirar. Me estoy convirtiendo en parte de ella. Y luego la voz cambiaba. Se volvía más grave, más distorsionada. Y decía: «Nunca salimos. Seguimos allí. Todos seguimos allí». El audio terminaba con un grito que no sonaba humano. Daniel palideció, sacó su propio teléfono y mostró algo similar. Él había recibido una fotografía por mensaje de texto, una fotografía tomada con su cámara, la misma que había dejado caer en la garganta del olvido. La imagen mostraba la cámara circular donde habían encontrado los objetos de 1987. Pero ahora había nuevos objetos sobre el altar: la mochila de Alex, el cuaderno de Irene, la chaqueta de Lucía, el casco de Daniel. Sus propios objetos, como si ellos hubieran desaparecido, como si nunca hubieran salido. Irene comenzó a hiperventilarse. Confesó que ella también había recibido algo, un paquete en su apartamento, sin remitente. Dentro, su cuaderno, el mismo que había perdido en la cueva, pero con páginas nuevas, páginas escritas con su letra que ella no recordaba haber escrito. Leyó en voz alta algunas líneas. «Hay dos versiones de nosotros, los que salieron y los que se quedaron. Los que se quedaron están intentando volver. Están usando las ondas, están en las frecuencias». Alex sintió que el mundo se inclinaba. Él no había recibido nada hasta esa tarde. Cuando llegó a casa después de la reunión, encontró su walkie-talkie sobre la mesa, el mismo que había dejado en la cueva. Limpio, funcional, con la batería completamente cargada. Y cuando lo encendió, escuchó su propia voz. «Estoy atrapado. Dile a mi familia que lo siento. No debí bajar». Durante las semanas siguientes, los mensajes se intensificaron. Audios que aparecían en sus teléfonos sin explicación. Correos electrónicos con coordenadas. Mensajes de texto a las 3 de la madrugada con frases fragmentadas. «Ayuda», «frío», «oscuridad», «no recuerdo la luz». ¿Cuánto tiempo? Daniel contrató a un técnico informático para rastrear los correos. No encontró nada. Las direcciones IP no existían. Los archivos no tenían metadatos. Era como si se materializaran de la nada. Lucía visitó a un psiquiatra pensando que estaba teniendo un episodio psicótico, pero el psiquiatra escuchó el audio y no pudo explicarlo. Le recomendó descanso, medicación, terapia. Nada funcionaba. En marzo algo cambió. Un radioaficionado de Jaén llamado Fernando Lozano contactó a Alex por correo electrónico. Le dijo que había estado escaneando frecuencias AM durante la noche y había captado una transmisión extraña. Una voz masculina que repetía coordenadas y luego decía: «Alex Rivera, Barcelona, ingeniero, 32 años». Fernando adjuntó la grabación. Era la voz de Alex, con exactitud absoluta. Pero Alex no había transmitido nada. Fernando explicó que la señal provenía de la Sierra de Guadalimar, de la zona donde estaba la cueva de las 1000 gargantas, y que no era la primera vez. Desde noviembre, múltiples radioaficionados en el sur de España habían reportado transmisiones similares, voces que daban nombres, edades, ciudades,
como fichas de identificación, como si alguien estuviera catalogando a las personas desaparecidas. Alex compartió la información con los otros tres. Irene investigó en archivos históricos y encontró algo perturbador. En 1988, un año después de la desaparición de los tres jóvenes, varios camioneros reportaron escuchar sus voces en la radio. Las autoridades lo atribuyeron a interferencias o bromas de mal gusto, pero los reportes continuaron durante meses y luego simplemente se detuvieron, hasta ahora, hasta que ellos habían entrado a la cueva, como si su presencia hubiera reactivado algo, como si hubieran abierto una puerta que debió permanecer cerrada. Daniel propuso una teoría. ¿Qué pasaría si la cueva funcionara como algún tipo de amplificador natural? Una formación geológica que capturaba ondas electromagnéticas y las almacenaba, o las transmitía de forma retrasada. Alex, el ingeniero, consideró la posibilidad, pero las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. No pueden quedar atrapadas, no pueden reproducirse años después, a menos que hubiera algo más. Algo que la ciencia aún no comprendía. Lucía sugirió algo que ninguno quería considerar. ¿Qué pasaría si realmente habían dejado versiones de ellos mismos en la cueva? No físicamente, pero de alguna manera, como impresiones, como grabaciones en el tejido mismo de la realidad. Y esas impresiones estaban intentando comunicarse, intentando regresar. Irene cerró los ojos y dijo en voz baja, o tal vez nunca salimos, tal vez nosotros somos las grabaciones, y los que están atrapados son los reales. El silencio que siguió fue atroz, porque nadie podía refutar esa posibilidad, nadie podía demostrar con certeza que eran las versiones originales, las versiones que habían entrado, y no copias que habían salido mientras los originales permanecían bajo tierra, gritando en la oscuridad, transmitiendo en frecuencias que nadie escuchaba. En abril, los cuatro tomaron una decisión. Necesitaban respuestas, necesitaban cerrar el ciclo. Contactaron a un equipo de investigadores paranormales de Valencia especializados en fenómenos de voz electrónica. Les explicaron todo. El equipo aceptó acompañarlos a la Sierra de Guadalimar para intentar capturar las transmisiones directamente desde la fuente. Llevarían equipos de grabación de alta sensibilidad, analizadores de frecuencia, cámaras térmicas, todo lo que pudiera detectar algo anómalo, pero no entrarían a la cueva, eso estaba descartado. Solo se acercarían a la entrada, solo escucharían. Llegaron el sábado 21 de abril de 2012, 6 meses después de su primera exploración. El pueblo de Hornos parecía aún más silencioso. Carmela los vio pasar y se santiguó. El equipo de investigadores montó el equipo a 50 metros de la entrada de la cueva. Eran las 11 de la noche. El cielo estaba despejado, sin luna. Las estrellas brillaban con una intensidad que dolía. Y la montaña estaba en silencio. Ese silencio pesado, ese silencio que advertía. Encendieron los receptores, escanearon las frecuencias. Durante una hora, nada, solo estática. Los investigadores comenzaban a pensar que era una pérdida de tiempo, pero entonces, a las 12:14, algo apareció en la frecuencia AM 1200 kHz. Primero, un tono puro, como una señal de prueba. Luego, una voz. La voz de Daniel, día 83. O tal vez 84, ya no sé. La oscuridad es constante. Lucía dejó de respirar. Irene cayó de rodillas. Alex sintió que su corazón se detenía. La voz continuó. He intentado marcar las paredes para contar el tiempo, pero los números se borran. O tal vez yo los olvido. Alex está mal, muy mal. Creo que su pierna está infectada. Lucía no habla, solo llora. E Irene escribió algo en la roca antes de...
No quiero recordar qué pasó con Irene. La transmisión se cortó. El técnico principal del equipo paranormal revisó los datos. La señal había durado 32 segundos. Y según sus instrumentos, provenía de 300 metros bajo tierra, del corazón mismo de la montaña. Durante las siguientes semanas, el equipo de investigadores documentó 17 transmisiones diferentes. Todas provenían de la misma profundidad. Todas eran voces de los 4 amigos, pero las voces narraban experiencias que ellos no recordaban vivir. Hablaban de días que no habían pasado bajo tierra. Describían heridas que no tenían. Mencionaban decisiones que nunca habían tomado. En una transmisión, la voz de Lucía decía: encontramos otra salida, pero lleva más profundo, siempre más profundo. Es como si la cueva quisiera que bajáramos, como si nos estuviera guiando hacia algo. En otra, la voz de Irene susurraba: he visto las marcas en las paredes. No son símbolos antiguos, son advertencias dejadas por otros, por docenas de otros, todos los que entraron y nunca salieron. Están aquí, sus voces están aquí, atrapadas en la roca. La transmisión más perturbadora llegó el 3 de mayo. Era la voz de Alex, pero sonaba diferente, más vieja, más cansada. Decía: si alguien está escuchando esto, si alguien puede oírme, no entren a la cueva de las 1000 gargantas. No es una cueva, es un organismo. Se alimenta de tiempo, de memorias, de versiones de nosotros mismos. Entramos el 19 de octubre de 2011. Hoy es. No sé qué día es, pero han pasado años. Lo sé porque mi barba es larga, porque mis manos están arrugadas, porque creo que estoy muriendo. Y cuando muera mi voz se quedará aquí, como todas las otras. Transmitiéndose eternamente, la grabación terminaba con un sonido de respiración agitada, y luego silencio. Los 4, los que estaban en la superficie, los que creían haber salido, entraron en crisis. Daniel dejó de comer. Lucía no podía dormir sin todas las luces encendidas. Irene comenzó a escribir cartas de despedida a su familia. Y Alex se obsesionó con una idea. Necesitaba demostrar que él era real, que no era una copia, que había salido de verdad. Comenzó a llevar un registro diario de todo lo que hacía. Fotografías con periódicos que mostraban la fecha. Videos donde leía las noticias del día. Llamadas a sus padres grabadas. Cualquier cosa que demostrara su existencia continua fuera de la cueva. Pero la duda lo carcomía. Porque cada noche, cuando cerraba los ojos, soñaba que estaba bajo tierra. Soñaba que la salida había sido la ilusión. Soñaba que seguía descendiendo, y en esos sueños escuchaba su propia voz transmitiendo, pidiendo ayuda, diciendo su nombre, una y otra vez. En junio de 2012, 8 meses después de la exploración, un descubrimiento cambió todo. Un grupo de espeleólogos profesionales de la Federación Española de Espeleología, alertados por los reportes de las transmisiones, decidieron organizar una expedición masiva a la cueva de las 1000 gargantas. Querían alcanzar la garganta del olvido con equipo de punta, drones con cámaras, robots de exploración, sistemas de comunicación satelital. Lo que los 4 amigos habían intentado hacer con medios limitados, ellos lo harían con tecnología avanzada. Alex les rogó que no lo hicieran, les explicó todo, las voces, las sombras, la cueva que cambiaba. Pero los espeleólogos eran escépticos. Hablaron de estrés postraumático, de alucinaciones inducidas por falta de oxígeno, de pánico colectivo. Entraron el sábado 16 de junio. 3 días después, solo 2 de los 7 miembros del equipo regresaron. Estaban en shock. Hospitalizado inmediatamente. Cuando finalmente pudieron hablar, su historia era fragmentada. Dijeron que habían alcanzado la cámara circular, que habían encontrado los objetos, pero también encontraron algo más. Cuerpos,
5 cuerpos momificados por el frío y la sequedad de la cueva. Los identificaron por la ropa y los documentos. Eran los 3 jóvenes de 1987 y 2 de los miembros de su propio equipo, compañeros que creían haber dejado en una galería superior montando equipo de comunicaciones. Pero allí estaban, muertos, desde hacía horas, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Los 2 supervivientes hablaban de voces que los llamaban por sus nombres, de túneles que se cerraban tras ellos, de sombras con forma humana que los seguían, y de algo más, algo que ninguno podía explicar con coherencia. Decían que habían visto versiones de sí mismos, réplicas exactas que los miraban desde la oscuridad, y que cuando intentaron salir, esas réplicas los persiguieron. Intentaron detenerlos. Intentaron arrastrarlos de vuelta hacia la profundidad. Uno de los supervivientes, un hombre de 40 años llamado Roberto Salinas, repetía en bucle: «Dejamos algo allí, pero también trajimos algo con nosotros. No sé cuál es peor». Las autoridades sellaron la entrada de la cueva de las 1000 gargantas con hormigón armado. Colocaron señales de prohibición. Montaron vigilancia permanente. El caso se cerró oficialmente como una tragedia de exploración. Los cuerpos fueron recuperados y entregados a las familias, pero las transmisiones no se detuvieron. Si acaso, se intensificaron. Ahora había más voces. Los 5 muertos del equipo de junio también transmitían, narrando su agonía, describiendo la oscuridad, suplicando ayuda que nunca llegaría. Los 4 amigos, Alex, Lucía, Daniel e Irene, se separaron después de eso. No podían seguir viéndose. Cada encuentro era un recordatorio. Cada mirada compartida contenía la misma pregunta sin respuesta. ¿Realmente salimos? Se mudaron a diferentes ciudades, cambiaron de teléfono. Algunos cambiaron de nombre, intentaron comenzar de nuevo, pero las transmisiones los seguían. Porque no importaba dónde estuvieran, las voces los encontraban. En 2018, 6 años después de la expedición, Lucía desapareció. Su familia reportó que había salido de casa una mañana de octubre y nunca regresó. Su coche fue encontrado en la Sierra de Guadalimar, a 500 metros de la entrada sellada de la cueva de las 1000 gargantas. Dentro del coche había una nota escrita de su puño y letra. «Necesito saber. Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito entender si estoy aquí o allí». 3 semanas después, su voz apareció en las transmisiones, narrando su descenso, describiendo la cámara circular, encontrando su propia mochila sobre el altar, y finalmente, en la última transmisión captada, diciendo: «Ahora lo entiendo. Nunca salimos. Los que están arriba no son reales. Somos nosotros, los que transmitimos, los que seguimos bajando, siempre bajando». Daniel murió en 2020. Oficialmente fue un suicidio. Se arrojó desde el puente de un río en Madrid, pero dejó una carta donde explicaba que no podía seguir viviendo con la incertidumbre, que cada día se sentía menos real, que escuchaba su propia voz llamándolo desde las radios, que sabía, con una certeza que lo destrozaba, que la versión verdadera de él seguía en la cueva, y que él, el que caminaba bajo el sol, era solo un eco. Una transmisión que había logrado materializarse, pero que eventualmente se desvanecería. Su voz apareció en las frecuencias 2 días después de su muerte, transmitiendo desde 300 metros bajo tierra. Irene vive ahora en un hospital psiquiátrico en Sevilla. Ingresó voluntariamente en 2021. Dice que es el único lugar donde las voces no pueden encontrarla, donde el hormigón y el metal bloquean las frecuencias. Pasa los días escribiendo en cuadernos que llena con la misma frase: «Yo soy real, yo soy real, yo soy real». Miles de veces,
como un mantra, como una oración, como una desesperada afirmación contra la duda que la consume. Los médicos dicen que es esquizofrenia, pero ella sabe la verdad. Ella escuchó su propia voz en la radio, escuchó su agonía, escuchó su muerte, y sin embargo sigue aquí, o al menos algo que se parece a ella. Y Alex sigue en Barcelona, sigue trabajando, sigue viviendo, pero cada noche sintoniza su radio en la frecuencia AM 1200 kHz. Y cada noche escucha las transmisiones, escucha a sus amigos, escucha a los desaparecidos de 1987, escucha al equipo de 2012 y se escucha a sí mismo, a su otra versión, la que nunca salió, la que sigue transmitiendo, la que dice cosas que él no recuerda haber dicho, la que cuenta días que él no recuerda haber vivido. Y la pregunta lo persigue. La pregunta que no tiene respuesta, la pregunta que lo mantiene despierto hasta el amanecer. ¿Quién es real? ¿El que escucha o el que transmite? Porque si es cierto lo que las voces dicen, si la cueva realmente atrapa versiones de las personas que entran, si esas versiones transmiten eternamente mientras réplicas salen a la superficie, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Los que caminamos bajo el sol? ¿Los que creemos haber escapado? ¿Somos las copias? ¿Somos los ecos? ¿O somos algo peor? Somos las transmisiones que se volvieron tan fuertes, tan reales, que materializamos cuerpos, que construimos memorias falsas de una salida que nunca ocurrió, mientras nuestros verdaderos cuerpos se pudren en la oscuridad, transmitiendo, siempre transmitiendo, llamando a casa, pidiendo ayuda, esperando un rescate que nunca llegará. La cueva de las 1000 gargantas permanece sellada, pero las voces continúan, y cada año más radioaficionados reportan nuevas transmisiones, nuevos nombres, nuevas historias, como si la cueva siguiera reclamando víctimas, o como si las víctimas nunca hubieran dejado de entrar, como si el tiempo dentro de la cueva funcionara diferente. Como si cada persona que alguna vez se acercó demasiado, que sintió esa compulsión de descender, que escuchó el llamado de las 1000 gargantas, estuviera condenada a convertirse en parte de la transmisión eterna, en parte del coro de voces atrapadas, transmitiendo en frecuencias que atraviesan la roca, que perforan la realidad, que nos recuerdan que hay lugares donde no deberíamos entrar, donde no deberíamos mirar, donde no deberíamos escuchar, porque una vez que lo haces, una vez que cruzas ese umbral, nunca regresas del todo. Siempre dejas algo atrás, o traes algo contigo. Y la pregunta que te perseguirá hasta el final, ¿cuál de las dos versiones eres tú? Si te quedaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, te hago la pregunta que Alex se hace cada noche. ¿Crees que ellos salieron realmente? ¿O son las voces en la radio las reales? Y tú, si alguna vez has sentido que una parte de ti se quedó en algún lugar, si alguna vez has escuchado tu propia voz como si viniera de lejos, si alguna vez has dudado de tu propia realidad, tal vez, solo tal vez, tú también eres una transmisión. Suscríbete a Ecos del Silencio si quieres más historias que desafían lo que creemos saber, porque en este canal exploramos los límites donde la realidad se rompe, donde las preguntas no tienen respuesta, donde el silencio habla y donde las voces nunca dejan de transmitir.